その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches fuck up the dismissal. I ain't really take no pictures. Capítulo 18. ¿Qué pasó aquí? No lo sé, respondió Wave a la pregunta de Chelsea mientras él y el resto de los Jaegers miraban sin habla a las ruinas en llamas de Kyoroch, el cuartel general del Camino de la Paz. Habían viajado hasta aquí con la esperanza de que el señor les ofrecería santuario por el momento, como había prometido, pero después de llegar a la ciudad y ver que ahora era un páramo desolado dominado por leña quemada y fuego, esa esperanza fue aplastado instantáneamente. En realidad, tengo una idea bastante buena, declaró Sdead luego de observar los daños causados a la ciudad y cruzarse de brazos. Tatsumi, después de pasar unos momentos pensando en quién o qué podría causar daños en esta escala, juntó las piezas del rompecabezas y descubrió también al culpable. Déjame adivinar, la brigada de incineración. Sdead asintió solemnemente mientras se inclinaba y apartaba un pequeño montículo de cenizas a sus pies, revelando una foto quemada de una familia que conocía o había visto antes. Ella lo miró durante unos segundos, preguntándose si habían logrado escapar de la destrucción de Kyoroch o si habían quedado atrapados en el infierno, antes de escuchar el graznido de un pájaro en la distancia. Se puso de pie y se dio la vuelta, sonriendo mientras extendía su brazo para permitir que una bestia peligrosa parecida a un halcón aterrizara en su brazo y batiera sus alas un par de veces antes de doblarlas. ¿Qué es eso?, preguntó Kurume mientras Sdead sacaba un trozo de papel enrollado del interior del paquete de transporte que el animal llevaba en la espalda. En la última ciudad en la que estuvimos, pude enviar un mensaje a un viejo amigo mío en el departamento de inteligencia que me debía un favor. Lo que tengo aquí es información que enumera todo lo que ha sucedido dentro y fuera del imperio desde nuestra partida de la capital. Desenrolló el papel y Tatsumi se acercó para poder verlo él mismo mientras lo leía, su expresión era de intensa curiosidad. Lentamente, sin embargo, mientras se abría paso por el documento, tanto él como Sdead desarrollaron una mirada alarmante. «Mierda», murmuró Tatsumi después de llegar al final de la lista, los otros Jaegers lo miraban a él y a Sdead y el periódico en completo silencio y suspenso. «Entonces, ¿planeas compartir con nosotros?», preguntó Kohou, Chelsea asintiendo ansiosamente de acuerdo con él. Bueno, teníamos razón acerca de que el escuadrón de incineración fue el que destruyó a Kyoroch, pero, simplemente empeora, respondió Tatsumi mientras se alejaba de ellos y colocaba sus manos en sus caderas, Sdead entregando el papel a Ran. Para que él y los demás pudieran verlo. Pronto ellos también se dieron cuenta de lo que había sucedido en el tiempo que habían estado fuera y huyendo, y la sola idea simplemente los desconcertó. ¿Realmente, sucedió todo esto en tan poco tiempo?, preguntó Wave con total incredulidad, tanto Tatsumi como Sdead asintieron con la cabeza. Sí, comenzó Sdead antes de que de repente se congelara y él volara la mano hacia la empuñadura de su estoque. Tatsumi inmediatamente miró hacia el cielo y frunció el ceño cuando reconoció lo que venía directamente hacia ellos. ¿Tú también lo sientes?, él preguntó. Sí, son ellos, respondió. Los otros Jaegers finalmente sintieron lo que los dos habían sentido momentos antes y se tensaron, cada miembro alcanzando y o activando su propio Teigu. Los ojos de Sdead se entrecerraron cuando de las nubes oscuras y el humo de arriba, este último proveniente de Kyoroch, un halcón bestia peligrosa muchas veces más grande que el que les había entregado la información de la capital, apareció con nada menos que toda la organización Night Ride en su espalda. Podía ver a Nagenda mirándola, irradiando tal odio y animosidad que podía sentirlo desde allí. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Wave antes de mirar por encima del hombro a las enormes columnas de humo que se elevaban hacia el cielo e hizo una mueca. Por supuesto, las enormes columnas de humo son un claro indicio. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Nos van a atacar?, preguntó Sdead en voz baja, Tatsumi observando cómo el pájaro gigante descendía hacia el suelo y movía lentamente la cabeza. Si lo fueran a hacer, Mine ya habría comenzado a dispararnos con Punkin. Susurró él cuando Nagenda aterrizó el pájaro grande y saltó de su cuello, Susano justo a su lado. Akame fue la siguiente, seguido de Leone, Lubot, Mine y Jin. Miraron a su enemigo con expresiones en blanco mientras seguían a Nagenda hasta detenerse a unos metros de Tatsumi y Sdead. Sdead, dijo Nagenda con frialdad a su antigua compañera. Sdead bajó un poco la mirada.
Mine se cruzó de brazos y arqueó una ceja cuando notó que alguien intentaba esconderse detrás de Wave, así que ladeó un poco la cabeza hacia la derecha para ver mejor y jadeó cuando reconoció quién era. Chelsea. ¿Eres tú?, preguntó, los otros miembros mirando directamente a Wave y viendo cómo su vieja amiga salía con cautela detrás de Wave y se reía nerviosamente. Hola, chicos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Te uniste a los Jaeger? ¿Cómo pudiste?, preguntó Leone, Chelsea tocando el suelo con la punta del pie y bajando la mirada por incomodidad antes de que Kohou levantara un brazo como para esconderla de su mirada juzgadora. Es porque se siente en deuda conmigo, dijo Tatsumi. Nagenda lo miró con una ceja levantada. Le salvé la vida. ¿Le salvaste la vida? ¿Qué podrías querer decir con eso?, resopló Jin mientras cruzaba sus brazos. Fuera de duda, Tatsumi gruñó silenciosamente por lo bajo ante su actitud. Sin embargo, rápidamente se calmó, ya que no quería provocarlos en una pelea, y se metió las manos en los bolsillos. ¿Recuerdas a la persona que mató a Sheila, verdad? Mine. La asesina de cabello rosado se sorprendió cuando se dirigió a ella directamente, pero ella rápidamente lo ocultó y frunció un poco el ceño cuando mencionó la muerte de su amiga. Sí, ¿por qué? Ella está muerta. Yo la maté. Fue entonces cuando la totalidad de Night Ride perdió sus miradas en blanco y de odio y lo miró fijamente en estado de shock total. La sorprendente noticia los golpeó como una roca. ¿Ella estaba muerta? ¿Y él fue quien la mató? ¿Cómo? ¿Por qué? Todas estas preguntas comenzaron a girar dentro de sus cabezas como resultado de su declaración, y ahora que lo había dicho, estaban ansiosos por obtener más información. ¿La mataste?, preguntó Nagenda, Tatsumi señalando a Chelsea con el pulgar. Casi mata a Chelsea con ese perro suyo antes de que yo interviniera. Y por eso también se siente en deuda conmigo, porque si no hubiera sido por mí, la habrían devorado como Sheila. Yo no podía permitir que un destino como ese le sucediera a otro amigo mío, simplemente no podía. Continuó, Lubok mirando a Chelsea y parpadeando un par de veces. ¿Es eso cierto? ¿Chelsea?, preguntó, la ex miembro de Night Ride levantando la cabeza y asintiendo lentamente. Está bien, claro, mataste a esa psicópata, gran grito. Lo que quiero saber es por qué quemaste a Kyorochi hasta los cimientos. Cuestionó Jin oscuramente, tanto Esdead como Tatsumi clavando sus miradas en él y frunciendo el ceño ante la acusación. No fuimos nosotros, para tu información, dijo Ran severamente mientras daba un paso adelante, desactivando más tema al mismo tiempo. Acabamos de llegar a ella hace unos minutos. Oh, ¿en serio? Encuentro eso difícil de creer, replicó Leone con un gruñido. Fue entonces cuando Tatsumi, que estaba harta de toda la situación, le indicó a Esdead que le entregara el papel que sostenía. Ella se lo dio y él lo sostuvo para que todos lo vieran. Nagenda vio instantáneamente el sello del Imperio en él y otro símbolo que reconoció como el logo del Departamento de Inteligencia. Por lo que puedo decir, ustedes se han concentrado únicamente en rastrearnos, ¿verdad?, preguntó, Nagenda mirándolo en silencio antes de asentir. Bueno, mientras hacían eso, han sucedido muchas cosas dentro del Imperio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Akame, Tatsumi mirándola y suspirando de arrepentimiento antes de bajar el papel y comenzar en la parte superior del documento. Este documento detalla todos los eventos que han ocurrido en el Imperio y sus alrededores desde que dejamos la capital, que es algo que estoy seguro de que todos ustedes ya conocen. Comenzó antes de que sus ojos volvieran al papel de Akame y repasaran el primer punto. En primer lugar, el gran general Gudo muere cuando intentó impedir que la Fuerza Especial de Policía Jaegers abandonara la capital. Todos los miembros, incluido la general Esdead, ahora se consideran traidores al Imperio y deben ser detenidos bajo los cargos de interfiriendo con la ejecución pública del miembro de Jaeger, Tatsumi, quien fue condenado a muerte por intentar asesinar al primer ministro. Leyó en voz alta con claridad para que todos los presentes pudieran escuchar. Solo por sus expresiones, podía decir que había tocado un acorde dentro de ellos que hizo que su mundo girara 360 grados. Los Jaegers no estaban aquí para traerlos a una trampa, estaban huyendo de la capital porque salvaron a Tatsumi de ser ejecutado. No tenía sentido, y querían preguntar por qué, pero no había terminado, esto era solo la punta del iceberg. A continuación, para compensar la pérdida del gran general Gudo, el primer ministro Honest asciende a un nuevo gran general. El primer acto del nuevo oficial al mando es cerrar los equipos de asesinato, los 7 de élite y grupo del terror.
Al llegar al edificio, utilizado como su cuartel general, todos los miembros de ambos equipos fueron encontrados muertos, con los líderes del equipo, Gozuki de los 7 de élite y Baraka del grupo del terror, decapitados. Tanto Akame como Kurome se quedaron sin aliento ante la mención de los dos equipos de los que provenían cuando todavía eran parte del imperio. La idea de sus antiguos camaradas y, lo que es más importante, de los únicos amigos que tenían en ese punto oscuro de sus vidas, todos muertos, los sacudió hasta la médula. Para hacer frente a la amenaza que el ejército revolucionario, el Camino de la Paz y el ejército de las naciones occidentales representaban para la capital y el imperio en su conjunto, el subordinado del gran general, el infame asesino apodado el Dios de la Muerte dirige el ejército que anteriormente pertenecía a la traidora, la general Esdeat, contra el ejército de las naciones occidentales y las aniquila. El Camino de la Paz se encuentra con la división especial del ejército imperial Elraisers, liderada por el teniente coronel Cosner, e inmediatamente repelida, reduciendo su número al punto ya no pueden ser considerados una amenaza. Finalmente, el ejército revolucionario, que ha estado al mando del Shizuikan, fue atacado directamente por el gran general y otro subordinado y derrotado en menos de una hora. Los informes muestran que las paredes de la fortaleza se tiñeron de rojo como resultado del ataque. En este punto del documento, Nagenda y el resto de Night Raid se sentían ante la afluencia de noticias que solo parecían empeorar cada vez más a medida que Tatsumi avanzaba en la lista. Todos sus aliados habían sido repentinamente derrotados por este nuevo gran general, junto con sus esperanzas de derribar el imperio. Sin embargo, cuando Tatsumi se aclaró la garganta, se prepararon para lo que fuera a continuación. La última entrada muestra que en represalia por la revolución, el gran general y las fuerzas del imperio invadieron las naciones occidentales y las conquistaron en solo 5 días, y las principales figuras políticas de dichas naciones fueron ejecutadas poco después. Los Elraisers aseguraron Shizuikan, y evitar que los supervivientes del Sendero de la Paz lleguen a su cuartel general, y para enviar un mensaje, el escuadrón de incineración fue enviado a la ciudad imperial de Kyoroch con órdenes de incendiar toda la ciudad y no dejar nada atrás. El paradero actual de las fuerzas supervivientes del ejército revolucionario y el Camino de la Paz se desconocen, pero se cree que su cuartel general se encuentra en algún lugar dentro de los territorios del sur. Terminó Tatsumi antes de arrojar el papel a un lado y mirar a Nagenda, la mujer simplemente lo miraba con total horror. ¿Es todo cierto? Tartamudeó Lubok, Esdea dio un paso adelante para que estuviera de pie junto a Tatsumi y asintiera lentamente. Sí, cada palabra. Él respondió, los Jaegers de pie detrás de ellos finalmente se relajaron después de que Night Raid perdiera el filo en su postura. ¿Mi casa fue invadida? Preguntó Mine mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Susano respondió de inmediato envolviendo un brazo alrededor de ella y abrazándola. Akame no podía dejar de mirar a Tatsumi, y cuando finalmente se dio cuenta de su mirada, ella preguntó entonces, ¿son todos forajidos? Preguntó casi en un susurro. ¿Y Tatsumi, trataste de matar a Honest? ¿Por tu cuenta? No, no solo. Sus ojos se movieron de Tatsumi a Chelsea mientras ponía una mano en su cadera y sonreía, el palo de su piruleta sobresalía entre sus dientes. Todos acordamos matar a Honest. Sin embargo, fue Tatsumi quien dijo que él tomaría la culpa por nosotros para protegernos. Y, por supuesto, no podíamos permitir que eso sucediera. Agregó Wave antes de poner un brazo alrededor del hombro de Tatsumi y sonreír. Akame simplemente quedó impresionada por el repentino giro de los eventos que el encuentro les había traído, sus sospechas sobre los Jaegers que todas las dudas desaparecieron instantáneamente. En el fondo, aunque una parte de ella todavía no podía confiar en su palabra, pero cuando vio a su hermana acercarse con una sonrisa en su rostro y sus manos detrás de su espalda, en ninguna parte cerca de Yatsufusa, esa duda desapareció repentinamente. Solo por la postura de su cuerpo, supo que no quería pelear, porque no había necesidad de hacerlo más. Todo es real, hermana mayor. Yo, dijo al principio antes de parpadear, una lágrima rodando por su mejilla. Yo, lamento que haya tardado tanto en irme. Después de un momento de silencio entre los dos grupos opuestos, independientemente de sus diferencias pasados y sin importarle lo que nadie pensara, las dos hermanas caminaron una hacia la otra y se abrazaron por primera vez en varios años. La propia Akame derramó lágrimas de alegría y alivio al saber que finalmente puede renunciar al deseo de matar a su hermana pequeña. Kurome respondió abrazando a Akame con fuerza y hundiendo su rostro en el hombro de su hermana mayor para ocultar sus propias lágrimas.
Estaban juntos cuando habían sido arrojados al entrenamiento infernal para ser considerados para alistarse en los grupos de asesinato, luego se separaron cuando Akame fue reclutado en Los 7 de élite y Kurome en el grupo del terror. Cuando Akame desertó a Night Raid, fueron separadas no solo por escuadrón sino también por afiliación, y ambas hermanas prometieron matar a la otra. Pero ahora, con ambas consideradas fugitivas, traidores, como quiera que alguien quisiera llamarlos, ya no tenían que aferrarse a ese deseo por más tiempo. Finalmente podrían volver a ser hermanas, no enemigas, y la sola idea de eso era lo que les había hecho romper a llorar. Nagenda levantó la vista de las dos hermanas y miró a Esdeat, y de inmediato se sorprendió cuando vio a la valiente y orgullosa general que conocía y una vez peleó al lado, completamente opuesto a su personalidad, desarrolló una expresión de pesar y bajó la mirada como si no lo hiciera merecer. Yo, lo siento, por todo. Y, sé que decir esas palabras no puede compensar mis acciones, pero espero que lo que hago ahora les demuestre que ya no soy quien una vez fui. Dijo Esdeat antes de mirar atrás a Kouhou y asentir. El Jaeger dio un paso adelante y se quitó uno de sus guantes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lubok mientras observaba con cautela a Kouhou acercarse a Nagenda. Sus sentimientos hacia los Jaeger aún estaban en conflicto. Solo observa cómo sucede la magia, dijo Wave con un guiño. Lubok arqueó una ceja confundido por lo que quería decir. Kouhou finalmente alcanzó a Nagenda y bajó su mascarilla, sonriéndole antes de señalar su brazo protésico. Voy a necesitar que te quites eso y tu parche. ¿Por qué?, preguntó Kouhou sacando una aguja de su bolsillo y cortando una delgada línea en el centro de su palma. Era lo suficientemente profundo como para permitir que parte de su sangre goteara sobre su piel, una cantidad perfecta para lo que quería hacer, créeme. Si tuviera la intención de matarte, ya lo habría hecho, dijo con una sonrisa antes de extender la otra mano. Nagenda lo miró y suspiró profundamente mientras se estiraba y se quitaba el parche en el ojo que cubría la cuenca del ojo derecho, y se lo entregaba a Kouhou para que pudiera desconectar el brazo de metal de su hombro y apoyarlo en el suelo. Kouhou miró la cicatriz que se había curado sobre la cuenca del ojo después de haber sido atravesada por un carámbano de Esdeat años antes y luego el muñón que había resultado de que le cortaran el brazo derecho. Pan comido, murmuró Kouhou en voz baja mientras apretó la mano con el corte. La presión provocó que más sangre se filtrara y comenzara a gotear en el suelo. Lubok, Leone, Mine, Jin y Akame observaron en silencio junto a los Jaeger cuando Kouhou le indicó a Nagenda que bebiera la sangre en su mano, lo que al principio le pareció repugnante, pero después de que él la instó a hacerlo, finalmente se rindió. Levemente cuando sintió el líquido rojo deslizarse por su garganta, una sensación que no quería volver a experimentar nunca más, y esperó a que sucediera algo. De repente sintió una ráfaga de energía vital correr por sus venas y jadeó. Kouhou dio un paso atrás para ver el programa con el resto de sus amigos. El vapor comenzó a emerger de lo que solía ser su brazo derecho y para asombro de todos, y un ligero disgusto, la piel se abrió, permitiendo que el hueso sobresaliera y comenzara a repararse. Lentamente se hizo más y más grande hasta que finalmente recreó el último dedo en la mano del brazo. Los músculos y el tejido ahora comenzaron a crecer y formarse en el hueso recién creado. Una vez que terminó, la piel se estiró sobre la extremidad y completó su regeneración. Nagenda se miró el brazo con la boca abierta. Se sorprendió aún más cuando sintió la misma sensación que tuvo cuando su brazo terminó de formarse en su cabeza, más específicamente el lugar donde solía estar su ojo derecho. En cambio, sintió la suave piel maleable de un párpado, y un poco más allá pudo sentir un globo ocular, algo que no había tenido en ese lugar durante años. Adelante, trata de moverlos, dijo Kouhou después de curar su mano. Nagenda bajando la mano e intentando abrir su ojo derecho. Al principio le resultaba extraño, pero finalmente, después de intentarlo durante unos segundos, su párpado derecho se abrió lentamente y miró a través del ojo derecho a Esdeat. La mancha oscura que antes tenía en ese lado de su visión había desaparecido por completo ahora. Podía ver con ambos ojos, una experiencia que fue tan abrumadora para ella que casi se olvidó de que también había recuperado su brazo derecho, así que después de contener las lágrimas, se miró la mano derecha y examinó los músculos para ver si funcionaban. Cuando movió cada dedo una vez y los cerró en un puño, no pudo evitar reír. Yo, no puedo creerlo, murmuró antes de volver a mirar a Esdeat y la pequeña sonrisa que había obtenido al ver a su antigua compañera de regreso en las condiciones adecuadas. Esdeat, tú, no tienes que agradecerme, no merezco tu agradecimiento.
Dijo Nagenda sacudiendo la cabeza mientras caminaba hacia la ex general y, para sorpresa de todos, la abrazó. No me importa lo que digas. Gracias. Dijo ella con significado, admirándola con los ojos muy abiertos antes de que aceptara el abrazo y se lo devolviera. Nunca pensé que vería algo así. Dijo Leone con una sonrisa mientras colocaba una mano en su cadera y observaba cómo dos enemigos jurados se inventaban en cuestión de minutos, algo que todavía no podía entender. Me lo estás diciendo, y llevo más de 200 años. Dijo Jin mirándola, los dos compartiendo una pequeña risa antes de caminar con Mine y Lubok para pararse junto a Nagenda después de que ella se separó de Esdeat. Bueno, ya que ustedes son traidores y parecen no tener un lugar donde quedarse, ¿por qué no regresan con nosotros a nuestro escondite? Preguntó Tatsumi alzando una ceja con sorpresa. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Tatsumi, conoces esa respuesta mejor que nadie. Dijo Mine con una cara seria. Cállate. Ha pasado un tiempo. Exclamó en respuesta, los dos grupos comenzando a caminar hacia la bestia peligrosa de Nagenda sentada a unos metros de ellos. Nunca podré pagarte por esto, Nagenda. Dijo Esdeat a su vieja amiga, Nagenda mirándola y sonriendo. Tienes toda la maldita razón. Ella respondió, las dos cuartel general de Night Ride, 2 horas. Así que déjame aclarar esto, murmuró Mine con una mirada de descontento en su rostro, su mirada descansando únicamente en Tatsumi y Esdeat. ¿Ustedes dos están casados? Se miraron el uno al otro y luego bajaron a los anillos de oro que cada uno llevaba en su dedo anular antes de volver su atención a Mine y asentir. Sí, eso es todo. Dijo Tatsumi con una sonrisa mientras Esdeat deslizaba su mano en la de él. Eso no es lo único, dijo mientras se sonrojaba, Mine, Leone y Lubok la miraban con expresiones en blanco. ¿Qué quieres decir? Esdeat miró su estómago y Tatsumi se rió entre dientes mientras les daba una sonrisa cursi. Mine y Leone se tomaron unos segundos para darse cuenta de lo que ella quería decir antes de que sus ojos se abrieran de par en par y sus mandíbulas cayeran al suelo. Lubok, por otro lado, simplemente asintió con la cabeza en señal de aprobación y le dio un pulgar hacia arriba. En la parte de atrás de la sala de estar, Nagenda estaba de pie junto a Wave, los dos compartiendo una pequeña charla. Akame y Kurome se habían ido a otra parte de la base por su cuenta, y Kohou, Chelsea y Ran estaban actualmente afuera asegurando la integridad de su ubicación para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. Jin tuvo que irse tan pronto como llegaron para ver cuánto daño había sufrido el ejército revolucionario como resultado del nuevo gran general del imperio, por lo que eran los únicos en la base. Es asombroso pensar que todos estaríamos aquí así, siendo enemigos y demás. Dijo Nagenda con un suspiro, Wave cruzando los brazos y asintiendo con la cabeza. Sí, sé lo que quieres decir. Fue difícil, por decirlo menos, cuando estaba decidiendo si debía traicionar mis ideales y lealtad al imperio para ayudar a matar al primer ministro. Respondió, Nagenda apartando los ojos de la conmoción en el centro de la habitación y mirándolo. Sobre eso, ¿quién fue exactamente el cerebro detrás de ese plan? Preguntó, Wave señalando con la cabeza a Tatsumi y Esdeat. Fueron ellos. Dijo mientras descruzaba los brazos y metía las manos en los bolsillos. Ellos fueron los que idearon el plan. ¿Cómo pudo Tatsumi convencer a Esdeat? Ella, de todas las personas, sería la menos propensa a traicionar al imperio. Wave se encogió de hombros. Para ser honesto, no lo sé, pero si tuviera que decir, es por los sentimientos que ambos comparten. Sabes que ella ya ni siquiera tortura a la gente, gracias a él. ¿Hablas en serio? Wave asintió con la cabeza y Nagenda miró a Esdeat con una mirada desconcertada, los recuerdos de la reina de hielo permitiendo a sus hombres arrasar la aldea de la tribu Van volvieron a ella casi instantáneamente. El sádico brutal que inspiraba miedo en aquellos a los que atacaba y torturaba, ¿se había ido bien y realmente? Si es así, ¿qué hizo exactamente Tatsumi para lograr tal hazaña? Sé que es difícil de creer, pero es la verdad. Ella lo ama más que a nada en el mundo, y eso incluye torturar a la gente. Tatsumi me dijo después de que sucedió, pero cuando la llevó al lugar donde sus mejores amigos fueron asesinados, él le dijo que tenía que elegir entre eso o estar con él. ¿Y sabes lo que eligió? Preguntó con una mirada a Nagenda, la líder del Night Ride que ya sabía lo que iba a decir. Fue él, ¿no? Dijo, Wave asintió. Y desde entonces nunca volvió a pisar otra cámara de tortura. Cumplió su promesa y, al hacerlo, se ha convertido en una persona mucho más alegre y mejor. Dijo antes de darse la vuelta y marcharse,
queriendo saber dónde estaban las dos hermanas en el edificio y ver si estaban bien. Nagenda continuó mirando a Tatsumi y Sda desde lejos, los dos actualmente riendo porque Lubok fue golpeado por Mine y Leone por probablemente decirle una broma sexual o algo pervertido. Al verlo como el momento oportuno para intervenir y hablar con la propia Sdeat, se acercó y sonrió al ver a Lubok frotándose con cautela el hombro derecho, que había sido golpeado por Leone. «Oye, Sdeat, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, Sdeat mirándola y después de reconocer la expresión de su rostro, se levantó de su asiento junto a Tatsumi. La siguió fuera de la sala de estar y a través de la base hasta que llegaron a un pasillo bordeado de ventanas al mundo exterior, los rayos del sol entraban a través del vidrio e iluminaban el interior de la base. «¿Qué es Nagenda?», preguntó. Nagenda sacó un cigarrillo del paquete que tenía en el bolsillo y se lo puso entre los labios. «Espera, ¿fumas ahora?». «Sí, es un mal hábito, lo sé, pero me ayuda a lidiar con el estrés. Ya sabes, porque soy un general rebelde que lidera una organización de asesinos y todo eso». Ella respondió con una sonrisa, Sdeat puso los ojos en blanco con desdén. «Pero de todos modos, quería saber algo. Weif me contó cómo trataste de matar a Honest y cómo Tatsumi fue quien se le ocurrió la idea». Comenzó después de encender el cigarrillo y soltar una pequeña nube de humo a un lado. «También me dijo que ya no torturas a la gente». La postura de Sdeat se tensó un poco y su expresión se suavizó, la palabra trajo de vuelta todos los recuerdos que había encerrado. «Ese sí, ¿qué pasa con eso?». «Lamento mi duda, pero, quería escucharlo de ti». «¿Es todo eso cierto? ¿Cómo dejaste de torturar y todo después de que Tatsumi te mostrara lo que les pasó a sus amigos?», preguntó Nagenda mientras apoyaba una mano en el alféizar de una ventana cercana y miraba a su vieja amiga. Sdeat todavía podía ver los rostros de los amigos de su marido en su mente y se estremeció un poco antes de calmarse y fijar su mirada en Nagenda. «Sí lo es. ¿Lo amas tanto?». «Más que nada. Es por eso que lo ayudé a intentar matar a Honest y porque lo protegí y luché con él contra Budo el día de su ejecución. En realidad, para demostrar que todavía era leal al imperio, Budo me estaba obligando a ser yo la que lo mate», dijo Sdeat, mientras Nagenda miraba con asombro silencioso mientras se llevaba una mano al pecho cerca del corazón y sonreía. «Al principio, cuando recién comenzamos, no podía entender la sensación que tenía cuando estaba cerca de él. Pero a medida que pasaba el tiempo y nos acercábamos, finalmente me di cuenta de lo que era. Lo amaba, tanto que estaba dispuesto a amenazar mi posición como general en el imperio para ayudarlo. Es por eso que no me atreví a matarlo, simplemente no pude». Nagenda, después de que Sdeat terminó su historia, se quedó sin habla ante la persona que estaba frente a ella. Ella realmente había cambiado. De alguna manera, Tatsumi había logrado transformar a la sádica más temida del imperio que no mostraba piedad y disfrutaba del dolor y el sufrimiento de aquellos a quienes torturaba, en, bueno, algo completamente diferente. Ella estaba absolutamente asombrada. «Wow, sabía que Bulat podía ver que eras especial, pero pensar que podrías hacer algo como esto», pensó con admiración por Tatsumi. Después de inhalar otra pequeña porción de su cigarrillo, hizo un gesto con la mano derecha, la sensación de tener una extremidad real de carne y hueso en el lugar de su brazo protésico aún era nueva para ella, hacia Sdeat y sonrió. «Entonces, escuché de tu conversación con Mine y los demás que estás embarazada. ¿Cuánto tiempo?», preguntó, el sonrojo de Sdeat regresó mientras miraba hacia abajo y se frotaba el estómago con la mano izquierda. «Casi 2 meses. Tatsumi cree que será una niña», respondió, Nagenda riendo antes de volverse y mirar por la ventana para ver a Kohou, Ran y Chelsea regresar de inspeccionar el área. «Bueno, entonces, supongo que será mejor que acabemos con el imperio antes de que ella nazca, ¿eh?». Sdeat miró a Nagenda y la sonrisa que le estaba dando, riendo para sí misma mientras las dos se alejaban de la ventana para regresar a la sala de estar y saludar a los demás. Lo que Ran, Chelsea, Kohou e incluso los hilos de Lubok que extendió por toda el área no notaron, sin embargo, fue el par de ojos que miraban desde debajo de un arbusto justo más allá del borde de la línea de árboles que rodeaba el claro antes de la base. Se retiraron a la maleza y el perro corrió hacia atrás, su mandíbula de metal haciendo un ruido metálico de vez en cuando mientras regresaba a su amo que estaba de pie con el resto de su manada en el otro lado del bosque. El perro saltó de los árboles y corrió hacia Ren, una mano levantada por el cazador diciéndole que se sentara para que le diera una palmadita en la cabeza para determinar la ubicación de su presa. «Entonces, ¿están más allá de este bosque, eh?».
Preguntó mientras dejaba que el perro se reuniera con los demás detrás de él. Sus ojos gravitaban hacia la gran montaña frente a él con el edificio cortado en un costado. Silbó 2 veces, los perros se extendieron inmediatamente en un amplio arco para cubrir toda la extensión del bosque. Copra sonrió detrás de su máscara mientras se subía a su caballo y agarraba el mango de su arma, sin duda un Teigu debido a su apariencia única, con fuerza. Fin del capítulo 18.